Hola, bienvenidos a Panamet. El día de hoy vamos a hablar sobre anemias. Acá tenemos una tabla de contenido en donde vamos a hablar de diferentes aspectos, comenzando por la hematopoiesis. Una vez sepamos cómo se sintetiza en general la sangre, vamos a pasar a definiciones, parámetros del hemograma y vamos a ir las anemias dependiendo del volumen corpuscular medio, en microcíticas, normocíticas, macrocíticas y por último unas conclusiones que nos van a ser bastante útiles en la práctica clínica. Entonces, en la motopoiesis es importante mencionar que vamos a tener primero una célula madre hematopoyética que va a generar un precursor multipotente, es decir, va a poder sintetizar cualquier línea, sea una línea linfoide o una línea amiloide. En las líneas linfoides pues tenemos las células NK, los linfocitos T y los linfocitos B, y en el precursor mieloide pues se va a ir en dos unidades formadoras de colonia que son bastante importantes, ya que pues estas son las que nos generan en sí los primeros precursores de la línea mieloide. Hay medicamentos que son análogos a estas unidades formadoras de colonia y a la eritropoyetina. Para recordar, la eritropoyetina es una proteína que se genera en el riñón respondiendo a la hipoxia. Entonces, si hay poca unión del oxígeno a la hemoglobina, se aumenta la síntesis de eritropoyetina para poder así aumentar la síntesis de eritrocitos y compensar esa hipoxia. Entonces, vamos a tener que se van a generar finalmente precursores que van a tener contenido granulado, como los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, las plaquetas y los eritrocitos. Como es el tema de la revisión, pues los eritrocitos se van a generar en la médula ósea, una gran parte. Entonces comienza con un proeritroblasto que va a tener un núcleo gigante, va a pasar a tener un núcleo basófilo, luego se va a volver como de diferentes colores, o sea, policromático, y se va a ir ese núcleo para finalmente generar un reticulocito que va a circular en sangre por alrededor de 3 días. Pierde el núcleo y me genera esa forma cóncava que tiene el eritrocito para que aquí se puedan unir diferentes proteínas y demás, como por ejemplo el oxígeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el reticulocito, al estar en sangre, por 3 días lo podemos encontrar y va a tener valores normales que nosotros tenemos que interpretar. Entonces, tenemos que la definición de anemias va a variar, pero se trató de llegar como a un consenso. Entonces, la OMS dijo que la hemoglobina, que es una medida de concentración de la sangre, tiene que encontrarse menor a 3 en hombres, menor a 2 en mujeres y menor a 11 en embarazadas. Esto porque varía en mujeres, pues el ciclo menstrual hace que ellas pierdan sangre constantemente, por lo que pues van a tener mayores pérdidas y por ende van a tener menor cantidad de sangre, por así decirlo, y tenemos que ser un poco más juiciosos al momento de abordarlas. Y en embarazadas, por el aumento de plasma y el volumen que tienen a expensas del embarazo, hace que también sea importante tenerlas en este rango y mucho más pendientes, ya que no solo es la vida de la mujer, sino la de su embarazo, la de su feto y la que está en juego. En Estados Unidos también se realizó una encuesta, que es la encuesta NANS, en donde encuestan muchas personas de todo Estados Unidos para mirar muchas enfermedades y se encontró que pues entrevistaron hombres, mujeres y embarazadas y se llegó a un consenso en donde pues son valores también bastante parecidos a los que da la OMS. Entonces, para poder abordar las anemias, tenemos que tener en cuenta que la genética hace que ciertas personas tengan mayor cantidad de hemoglobina y otras no. Aquellas de raza negra pueden tener mayor producción de hemoglobina o aquellos que tengan factores que son modificables, como por ejemplo un deportista de alto rendimiento va a tener mucha más hemoglobina ya que necesita prescindir mucho más del oxígeno que una persona normal. La edad hace que, pues, como vemos en esta gráfica, la hemoglobina varía, es decir, a una persona mayor, la hemoglobina no va a decirnos, una hemoglobina que, por ejemplo, esté en 14, puede estar presentando un sangrado, y aquí quiero hacer hincapié en que la sintomatología, independientemente de la hemoglobina, también nos puede ser un predictor y un parámetro útil para abordar las anemias. Entonces, en las anemias las vamos a ver que se generan por cuatro etiologías: secuestro de sangre, mucha destrucción de glóbulos rojos, poca producción de glóbulos rojos y un sangrado excesivo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a los pacientes que tienen anemia? Pues por un cuadro hemático. Los cuadros hemáticos tienen también ciertas generalidades que tenemos que saber: qué tipo de máquina es, qué generación es y que nos puede generar ciertos falsos positivos por la toma y demás. Entonces, la hemoglobina en hombres, como decíamos, puede estar entre 13 a 18 y en mujeres de 12 a 16.
El hematocrito es el porcentaje de sangre que son glóbulos rojos, que en hombres es de 40 a 54% y 36 a 46%. Para poder entender esto, imaginemos que tenemos acá una botella y en esta botella pues está llena de sangre. Esa sangre, ¿qué porcentaje son glóbulos rojos? Nos da una medida en porcentaje. Y el conteo de glóbulos rojos nos dice a nivel cuantitativo cuántos glóbulos rojos hay en esa muestra. Y suelen ser de 4.6 a 6.2 millones. El volumen corpuscular medio nos dice en un campo, o en un chip, el campo que toma la máquina, cuántos de esos son, cuál es el volumen promedio de glóbulos rojos. Suele ser de 80 a 100. Si está mayor a eso, pues va a ser una anemia macrocítica, menor a eso microcítica, y si está entre estos valores va a ser normocítica, que ya más adelante lo vamos a ver. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media se difieren en que pues una nos va a dar una medida de volumen y la otra nos va a dar una medida más de concentración. El ancho de distribución eritrocitaria es una variación del tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, si es menor a 14, hablamos de que esa muestra tiene anisocitosis, es decir, tiene variación en el tamaño o en la forma. Entonces, bueno, la anisocitosis, como nos dice que varía la forma, en el frotis de sangre periférica muchas veces se suelen encontrar alteraciones en la forma que hacen que pues obviamente sea un eritrocito disfuncional y esa misma forma nos puede orientar a los diagnósticos. Los reticulocitos, que como les decía es completamente normal encontrarlos en la sangre, pero en cierto valor de 0.5 a 2%, ya que responden a que la médula está censando de que no hay suficientes eritrocitos o que se están perdiendo, se están secuestrando. Entonces sintetiza más reticulocitos para tener mayor cantidad de eritrocitos, pero esa producción suele ser a veces exagerada y no generan eritrocitos maduros, sino que se empiezan a ver formas inmaduras en el frotis de sangre periférica. El índice de producción reticulocitaria, acá es importante abordar otra fórmula que son los reticulocitos corregidos, ya que pues el mismo tamaño de los reticulocitos hace que uno muchas veces los interprete de manera incorrecta. Entonces tenemos que multiplicar los reticulocitos con el hematocrito del paciente y el hematocrito control del laboratorio, que generalmente suele ser 45%. Acá vemos cómo vamos a interpretar las anemias de este algoritmo que nos da el British Journal of Medicine, donde vamos a dividirlas en microcíticas, perfil férrico, que es la que vamos a ver más adelante. Las anemias ferropénicas pues son las anemias más cuya prevalencia y epidemiología hace que sean las más comunes en todo el mundo. Suelen concentrarse en países de bajos y medianos ingresos, que suele ser una gran mayoría de todos los países del globo terráqueo, y tenemos que saber diagnosticarla y tratarla por la misma frecuencia que con la que llega a presentarse. Entonces vamos a hablar alrededor de toda la charla de síntomas de anemia, tales como disnea por la misma falta de oxígeno, la poca hemoglobina hace que haya poca asociación entre hemoglobina y oxígeno y genera falta de oxígeno, fatiga, no me está llegando oxígeno al cerebro como responde el cerebro, generándome cefalea, pulsos saltones, palpitaciones, palidez mucocutánea, ictericia en caso de que esté presentando un patrón de hemólisis, ortostatismo, que es esta caída de la presión arterial conforme se cambian de posición, ya que pues esos cambios de posiciones hacen que el cuerpo tenga que responder de muchas maneras para evitar este tipo de sintomatología, y estos que están acá abajo responden generalmente a síntomas y a una presentación de anemia ferropénica bastante grave. La pica pues hace referencia a que los pacientes refieren o que tienen muchas ganas de comer hielo o que están comiendo, por ejemplo, tierra, cal, ladrillos, y esto responde a que estos componentes suelen tener altas concentraciones de hierro que uno llega a buscar en patrones que no son asociados a la dieta, que no son nada común. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto no solo no va a generar anemia ferropénica, sino una intoxicación por cianuro o una intoxicación por zinc. La glositis, que es esta primera imagen que vemos acá, la quelitis angular y el síndrome de Plummer-Vinson, que son eh, como concentraciones de fibrina y contenido cicatricial en el esófago que me generan disfagia. La coilonychia, que pues son estas uñas en cuchara o uñas cóncavas, y el síndrome de piernas inquietas, que suele presentarse en la noche y que puede ser diferencial de trastornos psiquiátricos como por ejemplo la ansiedad. En cuanto a las etiologías, pues como les decía, las mujeres suelen tener una mayor necesidad de hierro y como ellas están expuestas a un sangrado constante mes a mes, aquellas alteraciones del sangrado menstrual como aumento de la frecuencia,
un ciclo abundante, hacen que sean mucho más propensas a tener una anemia ferropénica. El embarazo, asimismo, hace que aumenten el requisito de hierro diario hasta alrededor de 35 picogramos por día, entonces de microgramos por día, entonces pues también es importante tenerla en cuenta. Las pérdidas gastrointestinales, entonces acá pues quiero hacer también énfasis en los AINES, que es un grupo de medicamentos que encontramos de venta libre casi y que muchas personas lo usan. Los AINES lo que hacen es que disminuyen la síntesis de prostaglandinas y las prostaglandinas pues son bastante importantes para poder renovar ese epitelio de la mucosa gástrica. Si no lo renovamos pues va a generar sangrado. Asimismo el Helicobacter pylori, que suele ser la primera causa de gastritis en Colombia, los AINES suelen ser la primera causa de gastritis en países desarrollados como por ejemplo aquellos que se encuentran en Europa, Estados Unidos y demás. El Helicobacter pylori, la bacteria me genera acloridia para poder generar su proceso patológico y esto a nivel de la anemia ferropénica hace que como tenemos un ambiente básico en el estómago no se genere correcta absorción del hierro a nivel gastrointestinal. Y los AINES pues ya los mencionamos. Asimismo, el Helicobacter pylori me genera también mayor propensión a úlceras, es decir, mayor propensión a sangrado. Tenemos también etiologías como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, el divertículo de Merkel, que es una malformación congénita, malformaciones vasculares, obesidad, y quiero que la recuerden muy bien porque más adelante vamos a hablar de ella, que está presente en otro tipo de anemia, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune en donde se generan anticuerpos cuando uno consume alimentos ricos en gluten, hematuria y cirugía bariátrica, que esta también la vamos a estar mencionando constantemente y son pacientes que pueden llegar a presentarse comúnmente al servicio de urgencias. Los deportistas de alto rendimiento, pues ellos más que todo denuncian que aquellos pacientes que troten o realicen grandes distancias de trote o que realicen natación, el microtrauma que genera esta contracción constante de los músculos hace que se genere microsangrado a nivel de la vasculatura intestinal. Todo ese microsangrado de esa vasculatura hace que se vaya acumulando y me genere pérdidas gastrointestinales grandes y genere sangrado que me puede repercutir en anemia ferropénica. Entonces, ¿qué evaluación deberíamos tener con estos pacientes? Realizar una correcta anamnesis en las mujeres, poder conocer la frecuencia, la cantidad de la menstruación y poder abordar la causa de este sangrado. Si ha tenido antecedentes de sangrado de vías digestivas altas, si ha tenido síntomas de sangrado intestinal alto o bajo, si ha tenido infección por Helicobacter pylori, si usa AINES, si hace deporte de alto rendimiento, que se define como aquellos que entrenan más de 3 horas diarias a una intensidad alta, si tiene antecedente de algún desorden sanguíneo. Y ojo acá, en cáncer de colon, ¿cómo vamos a realizar el esquema en una paciente que consulte con anemia ferropénica? Si bien la epidemiología del cáncer de colon ha cambiado a través de los años, tenemos que a toda paciente mayor de 50 años que consulte con un cuadro que me diga que tiene una anemia ferropénica, le mandamos sangre oculta en heces, que es como se hace el tamizaje aquí en Colombia. Si la sangre oculta en heces es positiva, lo direccionamos inmediatamente a colonoscopia para poder abordar esta patología neoplásica cuanto antes. Si bien la epidemiología viene cambiando, ya se concentra más que todo en los jóvenes, podemos seguir interviniendo, previniendo este desenlace fatal del cáncer de colon que suele tener alta mortalidad aquí en Colombia. Tenemos que abordar también los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una patología endocrina que me genera también fatiga, una falla cardíaca que me puede generar disnea, una hipertensión pulmonar o un trastorno psiquiátrico como la ansiedad. La Sociedad Europea también nos dice a quién deberíamos realizar un esquema de tamizaje, lo cual pues acá vendría a sacar la frase que muchas veces he escuchado que es el cuadro hemático no se le niega a nadie. Esta frase pues está un poco a revaluar ya que el cuadro hemático tiene unas indicaciones y más si uno lo sabe interpretar, ya que suele ser un poco engorroso mandar un cuadro hemático y no saber ni siquiera por qué lo estoy mandando, cuál es la interpretación que le quiero dar y demás, pero tenemos que tener en cuenta todos estos pacientes que son bastante frecuentes que se presenten con anemia ferropénica. En cuanto a los exámenes que voy a mandar, pues el gol estándar en este caso podría llegar a ser la biopsia de médula ósea. Para ningún paciente lo va a mandar este examen, ya que pues es invasivo, es bastante costoso y pues no lo requiere, ya que tenemos los síntomas y estos exámenes que nos pueden ayudar a orientar ese diagnóstico. La ferritina es una proteína que se encarga de almacenar grandes cantidades de moléculas de hierro, alrededor de 4500.
Entonces esa proteína, como se encarga de almacenar el hierro, si yo tengo poco almacenaje, quiere decir que tengo poco hierro. Si es menor a 15, pues va a ser patológica y en personas embarazadas menor a 30. Y acá viene a relucir pacientes con comorbilidad. Hay otra etiología que es la ferropenia funcional. La ferropenia funcional la tenemos que tener en cuenta en tres enfermedades: la falla cardíaca, el cáncer y la enfermedad renal crónica. En la falla cardíaca hay muchos estudios que comprueban que si yo compenso o trato a esa paciente con sulfato ferroso antes de que salga de la hospitalización, disminuyó mortalidad, disminuyó su tasa de hospitalización y ayuda a que la paciente pueda tener un mejor desenlace a esa patología crónica. El cáncer y la enfermedad renal crónica muchas veces, como está afectado en la síntesis de eritropoyetina, tengo que yo suministrarla para poder ayudar a esa anemia, ya que muchas veces tengo estas anemias, estoy compensando con hierro, pero no estoy pudiendo generar todos los glóbulos rojos que quiero. El receptor soluble de transferrina, que pues es inverso al hierro sérico, acá pues hace referencia a que si yo tengo alto hierro, pues tengo todo el puesto copado de este receptor de esta proteína, es decir, va a estar bajo. Y si yo tengo muchos puestos, entonces pues quiere decir que hay poco hierro en la circulación. Muchos hierros se van a poder unir a esa proteína. Y en el índice de saturación de transferrina ferritina, pues poco lo he visto en la práctica, pero pues acá están los valores con los cuales podemos interpretarlo. Menor a 2 o mayor a 1 en enfermedad crónica. Al momento de suplementarlo tenemos que mirar, ¿lo suplemento por vía oral o por vía parenteral? Si es por vía parenteral, pues tiene tres indicaciones, o bueno, muchas más indicaciones. Tengo que considerar si ese paciente me puede absorber el hierro, es decir, no tenga una cirugía bariátrica que me esté afectando el duodeno, que muchas de las que vemos pueden afectar las porciones en donde se absorbe el hierro. Si tiene, por ejemplo, un síndrome intestino corto, que también le puede generar un síndrome de la mala absorción, o si, digamos, tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. También en aquellas pacientes que estén embarazadas y tengan una hemoglobina menor a 11.5 se prefiere suplementar hierro hasta mejorar el patrón de los exámenes que ya les comenté. Más que todo de mejorar por encima de 50 nanogramos la ferritina. En caso de que no, pues debe seguirse suplementando. Y a nivel oral, pues nosotros se ha encontrado que si asociamos el sulfato ferroso con una sustancia ácida, como por ejemplo la vitamina C, aumentamos la capacidad de absorción del hierro, ya que pues el hierro entra por la dieta, nosotros llega al estómago y con la ferroportina lo vamos a transportar a nivel del intestino, ya cuando lo queremos transportar a nivel sérico es por la transferrina. Entonces, cuando suplementamos hierro a nivel oral, también tenemos que tener en cuenta que me puede generar sintomatologías muy parecidas a un sangrado gastrointestinal como las heces oscuras, pero sabiendo que pues es un efecto adverso común del sulfato ferroso, lo podemos intervenir. Y siempre tener en cuenta que hasta que no se normalice no lo podemos sacar al paciente. Acá pues hay muchas fórmulas que se describen para poder suplementar hierro. De la bibliografía que consulté para realizar esta presentación, dicen que uno puede suplementar 1000 microgramos de hierro y esperar a que haya mejoría, o puede realizar esta fórmula en donde pues vamos a mirar cuánto es el déficit de hierro, cuánto debo suplementar, y es un poco mucho más precisa que suplementar de esta manera. Por segundo, representante de anemias microcíticas y muy poco común son las talasemias. En la patología del adulto es raro que uno encuentre una talasemia, que es el déficit de la cadena alfa o la cadena beta, que hace que no podamos sintetizar de correcta manera la hemoglobina. Entonces hay muchos. Alfa, tenemos la hemoglobina de Bart, la enfermedad de la hemoglobina H y la alfa talasemia mayor y mínima. Y en beta-talasemias dependen de la transfusión. Encontramos esta etiología que si yo transfundo a alguien y de una se anemiza, no solamente podría pensar en una hemólisis, sino también en una talasemia no dependiente y una beta-talasemia menor. Y me pareció interesante este hallazgo de una fase de mono en una beta-talasemia que puede llegar a ser significativo porque pues estas anemias pueden generar signos y síntomas como por ejemplo osteoporosis, hematopoiesis, hipogonadismo, colelitiasis y demás. Y cómo la vamos a interpretar, pues va a ser una anemia microcítica que puede ser hipocrómica o no. La verdad es que lo de hipocrómica y hipercrómica muchas veces no es tan útil al momento de diagnosticarla. Va a tener un CUPS negativo, es decir, no va a ser generada por un patrón de hemólisis autoinmune. Y los blancos y las plaquetas va a estar normal.
Ahora pasamos a la anemia sideroblástica, en donde vamos a encontrar que es una patología que se generan por anillos mitocondriales que constriñen el eritrocito, como vemos acá en este frotis de sangre periférica. De acá, las etiologías pues, que más comúnmente vamos a abordar van a ser las metabólicas. Aún así, pues como son congénitas, el déficit de muchas proteínas mitocondriales me puede generar este síndrome, o la intoxicación por cianuro, la intoxicación por zinc, drogas como la isoniazida y el linezolid, que la vamos a utilizar comúnmente en tuberculosis o en tuberculosis resistente, cloranfenicol, el exceso de alcohol, la hipotermia, y puede ser un estado transicional que encontremos en el embarazo. Espero les haya gustado este video. En el próximo vamos a abordar lo que viene siendo la anemia normocítica y la anemia macrocítica, no megaloblástica y megaloblástica. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal.